Bueno, en realidad son la tercera y la cuarta parte del libro y bueno, el último termina en que ellos regresan al mundo real y ahora en estos dos libros hay un salto temporal grande de 100 años en Baudis y de 3 en el mundo real, y entonces ahora se encuentran en nuevos problemas porque las decisiones que tomaron en el último libro comienzan a alcanzarlos. Eso es, y ahora ya es el final, entonces traté de cerrar todas las cosas que fui abriendo durante los 3 primeros libros en este último, que es el cuento, y otra vez está lleno de aventuras y de magia con los personajes. El mundo llegó a mí a pedazos, en realidad. Lo que sucedió es que yo sabía que sabía que quería escribir una novela, que quería que fuera de fantasía, que quería que fuera una trilogía, y fui buscando las piezas que necesitaba. Entonces, por ejemplo, necesitaba un mundo fantástico, creía yo, con magia, y entonces creé un mapa, decidí qué escenarios quería, sabía que quería unas montañas y un desierto y una selva y unas ciudades, que no quería que fuera del todo medieval, pero que quería que tuviera cierto sentimiento, y entonces fui armándolo, y después de que ya lo tenía armado, además, o sea, tenía el nombre, también comencé a ver qué criaturas poblaban ese universo, y así fue. Fue muchísimas. La verdad es que los personajes sí me han dado muchas sorpresas y que a veces hacen lo que ellos quieren, que yo no puedo controlarlos. Entonces ha habido muchas veces que estoy bloqueada y cuando me desbloqueo me doy cuenta que es porque estaba tratando de obligar al personaje a hacer algo que él no quería hacer. Y eso me pasa bastante seguido, que los personajes toman control de la historia y me llevan hacia donde ellos quieren y no necesariamente hacia donde yo quiero llevar la trama. O sea, un ejemplo es Nannerl. Nannerl yo tenía muy claro hacia cuál era su historia, pero muchas veces necesito encontrar ciertas escenas. Yo sé que tiene que llegar a algún lugar y debería ser más o menos fácil, pero muchas veces tengo que encontrar ciertas escenas. O en este último libro regresa a su casa, al castillo donde nació, del que no ha regresado en todo el tiempo de los libros. Y yo necesitaba que llegara a un templo que hay en el castillo, pero en vez de eso me di cuenta que necesitaba que paseara por el castillo y pensara en su niñez y fuera hasta su cuarto, y quedó una escena que me gusta mucho y en ese momento pues, nunca estuvo planeada. Pues comencé queriendo escribir una trilogía. Ya escribiendo el primero separé el primer libro en 2 partes, en La heredera y el creador, y así es como terminé con la tetralogía. Yo tenía una idea general de qué quería en el final al principio, en realidad, aunque el final que yo tenía en mente no se parece tanto al que hay ahora, pero tenía una idea más o menos de hacia dónde iba. Estaba muy segura de qué trataba el primer libro, más o menos segura de qué trataba el segundo, y los otros 2 eran un poco más nebulosos, más borradores. Y luego entre el primero y el segundo libro me senté y que fue cuando ya el libro estaba en la editorial, y me senté y volví a tratar de afianzar la trama, y fue cuando encontré todas las historias que van por debajo, que van saliendo a lo largo de los libros, como qué son los creadores, qué son las cuentistas, qué está sucediendo en ese mundo, quién creó a los creadores y las cuentistas y qué es lo que quieren y cuál es el papel de Eric e Irene como en el gran plan de todas las cosas. Y eso lo tenía más o menos claro. El final, la decisión que toman los personajes llegó a mí durante el tercer libro, en realidad. Tenía una idea de qué quería, pero no había terminado de decidir exactamente qué iban a hacer, y de repente ya decidí el final y decidí cómo quería acabarlo y qué quería que pasara en el último capítulo. Y luego cada vez que escribía un libro me sentaba y lo planeaba exhaustivamente una vez que llegaba a él. O sea, tenía las ideas generales de qué tenían que pasar en ese libro, hacia dónde comenzaban los personajes, dónde iban a terminar. Y una vez que llegaba a él es que planeaba ya exhaustivamente. La saga me ha dejado muchísimas experiencias. Desde la idea de que puedo escribir algo largo, de que puedo terminar, si ya he podido terminar esto, siento que puedo terminar muchas otras cosas. Entonces ya esa no es, al menos ya no es un miedo. Eso es por un lado. Creo que me ha ayudado a entender los personajes, a entender cómo crear una trama, me ha enseñado que no puedo tener tantos personajes como los que tuve, que como más personajes tiene uno más se mete en problemas, que a veces comenzar en pequeño y luego ir creciendo es mejor que comenzar en grande. De manera personal me ha traído muchísima satisfacción, no solo el hecho de haberlos escrito, sino he conocido a mucha gente a través de ellos. Los he compartido con mucha gente, desde amigos que he tenido a lo largo de estos 10 años, hasta gente que los ha leído y los he encontrado después y que ha enriquecido mi crecimiento como persona y como autora. Entonces para mí ha sido una gran experiencia tanto escribirlos como haberlos publicado, como haber pasado 10 años con los personajes. Siento que he aprendido mucho y que me siento más segura de tratar de ser escritora teniéndolos conmigo.
Me gustaría explorar, pero al mismo tiempo siento que la fantasía, la ciencia ficción, los géneros imaginativos, los géneros especulativos es algo que se va a mantener conmigo. Me gusta la idea de poder crear, de poder imaginar otras posibilidades. Tengo también la cosquilla de tratar de hacer cosas no tan juveniles, tal vez, no lo sé. Creo que la etiqueta juvenil es una etiqueta editorial y que más bien iré escribiendo cosas y ya las editoriales me irán diciendo si es juvenil o no lo es. Pero la realidad es que todavía tengo muchas ganas de, sí, seguir especulando hacia dónde hacia qué cosas puedo inventar que luego hablen de mi realidad y de las cosas que a mí ahora estoy descubriendo que me preocupan en mi día a día. Eso es por un lado, y por otro lado he comenzado a escribir poesía. Estoy en una maestría en Iowa estudiando creación literaria en español y hay que hacer poesía y un taller de poesía, entonces pues ahora tengo un pequeño proyecto de poesía que he descubierto que es un medio que me permite decir muchas cosas que no digo necesariamente en las novelas y que me ha gustado mucho. Esta vez ha sido impresionante. Desde dos chicas que se disfrazaron de uno de los personajes, se disfrazaron de este personaje, de Irene. Dos de ellas, una ayer en la presentación, otra en mi charla en México. Eso fue increíble. Luego conocí a chicos que me han estado escribiendo desde hace tiempo. Uno de ellos hizo un wiki de Baudís, lleva el Facebook de Baudís. Estaba muy emocionado, siempre, cada ciertos meses me preguntaba por los libros. Entonces, también conocerlo a él fue muy especial. Firmar libros, por ejemplo, que vinieran madres e hijas, que yo tengo la experiencia de haber leído libros con mi mamá, que son libros a los que les tengo mucho cariño por la misma experiencia de haberlos compartido con ella y ahora ver que hay madres e hijas que los han compartido. Eso también me parece espectacular. O que lleguen las madres y llegó una madre y me dijo que qué bueno que mi misión en la vida fuera inspirar a otras personas y a otras jóvenes, y eso me pareció bonito, que haya gente que saca algo de estos libros como lo que yo he sacado de otros, que haya alguien que me diga que comenzó a leer con mi libro así como yo comencé a leer con Harry Potter. Me parece que es la vida girando como debe ser y cerrándose un círculo que me parece muy bonito. Pues sí, entonces sí, este es el final de la saga. Yo voy a seguir escribiendo muchas cosas, pero pues los invito a conocerme en ella ahora que está. Y si la leen, pues a escribirme. Ahora tengo todas mis redes sociales, estoy en Twitter como @AndreaChapela y en Facebook como Andrea Chapela. Y contesto y estoy muy en contacto y me gustaría saber qué opinan y ahí estaré colocando nuevas cosas pronto.